Buenos días, profesor. Buenos días, alumnos. Mi nombre es Matías González y los demás integrantes son David Garcés, Renato Gede y Miguel Maichil. Nuestra asignatura es cálculo diferencial y hoy presentaremos el proyecto de mejora aerodinámica en un vehículo. Introducción. La aerodinámica vehicular es un campo crucial en el diseño y rendimiento de los automóviles modernos. La eficiencia aerodinámica no solo afecta el consumo de combustible y las emisiones, sino que también influye significativamente en la estabilidad y el manejo del vehículo. Un aspecto fundamental de la aerodinámica es la reducción de la resistencia de aire, lo cual puede lograrse mediante diversas técnicas de diseño y modificaciones estructurales. Uno de los enfoques prometedores para mejorar la aerodinámica de su vehículo es reducir la altura, acercándolo más al suelo. Este método puede disminuir el coeficiente de arrastre, mejorando así la eficiencia general del vehículo. Además, un vehículo más cercano al suelo puede experimentar una mayor adherencia debido a la reducción del levantamiento aerodinámico, lo que aumenta la estabilidad y el control a altas velocidades. Aquí en las siguientes imágenes se puede ver, por ejemplo, el Subaru rojo, que es un modelo stock. El vehículo no se encuentra con ninguna condición modificada de aerodinámica. En cuanto al segundo, vemos que tiene ya tomas de aire, difusores, está más acercado al suelo y es una modificación que se aleja un poco más de los stock. Y en la tercera imagen ya vemos un vehículo 0% stock, en el cual ya no contamos con ninguna de las piezas que originalmente trae el vehículo y es un tuneo más agresivo. La definición del proyecto. Para mejorar la aerodinámica del vehículo, implica varios enfoques y técnicas que optimizan la interacción del vehículo con el flujo de aire. Por ejemplo, en el diseño de la carrocería necesitamos formas suaves y redondas. Esto para minimizar las superficies planas y bordes abruptos que reducen la resistencia al aire. Para evitar esto necesitamos un diseño de carrocería suave y redondeado, para ayudar que el aire fluya de manera más eficiente alrededor del vehículo. También necesitaríamos un techo más inclinado. Un techo que desciende hacia la parte trasera puede reducir el arrastre aerodinámico. El parachoque y paneles laterales. Los parachoques y paneles laterales diseñados adecuadamente pueden dirigir el flujo de aire de manera más eficiente. Y lo más importante, la reducción de la altura del vehículo. La suspensión ajustable. Utilizar el sistema de suspensión ajustable para reducir la altura del vehículo a altas velocidades puede disminuir la resistencia del aire. En las adiciones aerodinámicas para mejorar nuestro vehículo, aplicar alerones y difusores es esencial, ya que los alerones y difusores ayudan a controlar el flujo de aire y generan carga aerodinámica, mejorando la estabilidad y la tracción del vehículo. Los canders o splitters que le llaman son pequeños alerones frontales y los splitters son los divisores de aire en la parte delantera que pueden dirigir el flujo de aire y reducir la resistencia al avance. También optimizamos las ruedas y guardabarros. Los cubreruedas reducen la turbulencia alrededor de las ruedas. Y los guardabarros, al diseñar guardabarros que minimicen el espacio entre las ruedas, se reduce la resistencia de aire también. Materiales de construcción. Los materiales livianos, como fibra de carbono y aluminio, son esenciales para reducir el peso del vehículo y mejorar la eficiencia aerodinámica. También asegurarse que las superficies de la carrocería sean lo más lisas posibles para reducir la fricción con el aire. Y al aplicar todas estas estrategias tecnológicas, se puede mejorar significativamente la aerodinámica de un vehículo, resultando en un mayor rendimiento, mayor eficiencia de combustible y una experiencia de conducción más segura y confortable, además también entretenida. Profesor, me llamo Miguel Maichil, voy a grabar sobre el tema de investigación. Nuestro proyecto se enfoca en mejorar la eficiencia aerodinámica de un vehículo a través del desarrollo y validación del modelo matemático
La aerodinámica es crucial para la eficiencia de combustible, la estabilidad y reducción de emisiones en los vehículos. Mediante los usos de herramientas de tecnología avanzada y métodos matemáticos, buscamos identificar y aplicar las mejoras que optimizan el rendimiento aerodinámico del vehículo. El objetivo del tema de investigación es mejorar la aerodinámica del vehículo mediante el desarrollo y validación de un modelo matemático, identificar áreas del vehículo que generan mayor resistencia al aire, utilizar herramientas tecnológicas, simulaciones de CDF y GeoGebra para simular y analizar el flujo de aire alrededor del vehículo, ajustar una curva cuadrática en los datos experimentales para entender la relación entre velocidad y resistencia, proponer modificaciones en el diseño del vehículo que reduzcan la resistencia aerodinámica y por último validar las mejoras propuestas mediante pruebas empíricas y simulaciones adicionales. Objetivos y preguntas. ¿Qué áreas de los vehículos contribuyen más a la resistencia aerodinámica? Vamos a ver que en la parte frontal es donde primero se encuentra el gran flujo de aire, por lo cual genera una gran cantidad de resistencia. Entonces las primeras piezas que se tienen que modificar es el parachoques delantero, el capó y el parabrisas. En la superficie interior puede causar turbulencia significativa, lo cual adecuadamente carencia el falta de aire, lo cual se podría concluir que podemos hacer componentes expuestos en el termotriz como el chasis y los bajos. La rueda y tapabarros, las ruedas y sus cavidades son puntos de alta de turbulencia debido a su movimiento y hacer la interacción con el flujo de aire. En la parte trasera hay que formar que el aire se separe del vehículo haciendo un diseño de un difusor para evitar que cause vórtices y turbulencia que incrementa la resistencia. La pregunta número 2. ¿Cómo se puede utilizar el modelado matemático para describir la relación entre la velocidad y la resistencia aerodinámica? Tendríamos que usar el modelo de la resistencia aerodinámica que se puede describir mediante la siguiente ecuación cuadrática de la fórmula, que es HB igual a Q en la velocidad elevada a 2 más B más C, donde la H es la resistencia aerodinámica de la velocidad, donde Q es el coeficiente que representa la resistencia cuadrática proporcional a la velocidad cuadrada, dominada por la fricción del aire y la fórmula del vehículo, donde B es el coeficiente lineal, lo cual proporciona la velocidad que puede incluir efectos lineales menores. Y C es la constante que puede representar la resistencia aerodinámica a la velocidad cero, por ejemplo, debido a los componentes mecánicos. Pregunta 3. ¿Qué herramientas tecnológicas son los más efectivos para analizar y mejorar la aerodinámica de un vehículo? Para resolver estas preguntas tenemos que hacer la simulación SDF, que es la Computational Fluid Dynamics. Es un software que nos ayuda a simular el flujo de aire alrededor del vehículo y a analizar en áreas de alta resistencia. El túnel de viento nos ayuda harto a hacer las pruebas, validar los resultados de la simulación observando el comportamiento del flujo de aire en las condiciones controladas. GeoGebra para ajustar las curvas de modelos matemáticos y facilitando el análisis de datos experimentales. Y después, pregunta número 4. ¿Qué impacto tienen las modificaciones propuestas en el vehículo? Tenemos la reducción de resistencia, mejoramiento de combustible, de consumo de combustible, mayor estabilidad y control, y reducción de ruido. ¿Cómo se puede validar el modelo matemático propuesto con los datos experimentales? En recolección de datos experimentales, comparación de resultados, análisis de ajuste y pruebas de condiciones reales. Las pruebas de condiciones reales se puede ver con las mejoras aerodinámicas y mejoramiento de aceleración y que el auto sea más liviano. Y por último, la revisión y la validación continua. Con los datos recolectados podemos analizar si el auto mejora cada vez más o con la precisión a largo tiempo en diversas condiciones y operaciones. Muchas gracias. Explicar sobre los temas iniciales involucrados. Los temas iniciales involucrados vamos a hablar sobre los conceptos básicos, por ejemplo, la dinámica de arrastre o el coeficiente de arrastre. Tenemos los principios de flujo de aire alrededor de los objetos, el coeficiente de arrastre con su influencia en la resistencia aerodinámica y la aplicación en la aerodinámica, cómo se comporta el aire al pasar sobre un vehículo o la identificación de áreas en alta resistencia. Después también tenemos la simulación en el CDF. ¿Qué es el CDF? Es un uso de software para simular el flujo de aire. En los análisis de resultados para la simulación para identificar mejora en el diseño. Las herramientas principales como los software utilizados como el Lansing o el OpenFlow. En las matemáticas aplicadas tenemos el ajuste de curvas cuadráticas usando la fórmula para ajustar los datos experimentados en una curva. La interpretación de los coeficientes Q, B y C en la ecuación cuadrática sobre la fórmula de
aerodinámica, que sería h igual a b, que es la velocidad elevado a 2 más la velocidad de base, más c. En la optimización tenemos los métodos para encontrar el diseño óptimo que minimice la resistencia aerodinámica. Después también tenemos la experimentación en el túnel de viento, que es el procedimiento para realizar pruebas aerodinámicas en el túnel de viento, la interpretación de datos, cómo utilizar los datos obtenidos para validar los modelos y simulaciones. Y por último, hablar sobre las herramientas tecnológicas que se van a utilizar: GeoGebra, software de procesamiento de datos. Y por último, los diseños de prototipos como los spoilers, difusores, entradas de aires. Y la validación es cuando tú pruebas y analizas esas piezas que se van a agregar al auto con la efectividad de aerodinámica con las modificaciones propuestas. Bueno, en el cronograma del proyecto nosotros hemos dividido en las tareas entre los integrantes. Primero tenemos que recolectar los datos iniciales, es obtener datos experimentales sobre la resistencia aerodinámica a diferentes velocidades. En el caso de GeoGebra hemos utilizado desde 20 kilómetros hasta 100 kilómetros para ver cuánta resistencia aerodinámica tiene el vehículo. De hecho, eso lo hemos hecho en un día y en este fue encargado Renato en hacer el tema de acceder los datos a GeoGebra y tener la curva del cálculo que es cóncavo hacia abajo. Después tenemos el punto de vista, la lista de puntos de hoja de cálculo formulada con el coeficiente QVC, que es la fórmula de aerodinámica. Después en la tarea 3 tenemos análisis de resultados y valoración, que se hizo un informe de valoración y comparación de datos del modelo, los cuales los datos adicionales los podemos ver en un software de análisis. Y por último presentamos el informe, una presentación entre los 4 compañeros y que está hecho también para un día, donde presentamos el PowerPoint y la posición del tema. Buenas tardes, profesor. Yo, David Garcés, presentaré las herramientas tecnológicas donde se encuentra el túnel de viento, el dinamómetro automotriz y la herramienta de cálculo GeoGebra. Dentro del túnel de viento, esto se refiere a una instalación diseñada específicamente para simular las condiciones de flujo de aire que un objeto experimentaría en condiciones reales. Estas instalaciones se utilizan principalmente en ingeniería aeronáutica, ingeniería civil, diseño de automóviles, deportes como el ciclismo y exploración de la aerodinámica en diversos objetos. Su funcionamiento como tal consta en típicamente una cámara de prueba donde se coloca el objeto que se quiere estudiar, como un avión, automóvil o bicicleta. Se genera un flujo de aire controlado a través de los ventiladores o compresores donde se reproducen condiciones específicas de velocidad y de dirección del viento. Dentro de los tipos de túneles de viento que existen son dos: el túnel de viento de circuito cerrado, donde el flujo de aire circula continuamente en un bucle cerrado, lo que permite estudiar las propiedades aerodinámicas del objeto de manera constante, y los túneles de viento de circuito abierto. Este como tal implementa el flujo de aire donde se descarga el ambiente después de pasar por el objeto de prueba. Estos son comunes en pruebas aeroacústicas y de grandes dimensiones. Las aplicaciones donde se encuentran estos túneles son aeronáutica, automotriz, deporte e ingeniería civil. Los instrumentos son de viento, donde suelen pasar a estar equipados con instrumentos para medir la presión, la fuerza aerodinámica, la velocidad del flujo de aire y otros parámetros relevantes. Estos datos ayudan al ingeniero y diseñador a optimizar la forma y características del objeto para mejorar su eficiencia y rendimiento, en este caso el vehículo. El dinamómetro automotriz. Bueno, el dinamómetro automotriz es un dispositivo utilizado para medir la potencia y el par motor de un vehículo en condiciones controladas. Su funcionamiento básico se refiere a que el vehículo se coloca sobre rodillos conectados a un sistema de medición. Estos rodillos permiten que las ruedas giren libremente mientras el vehículo está estacionado. El dinamómetro mide la fuerza que el vehículo aplica a los rodillos para determinar la potencia del motor y el par motor en diferentes condiciones de carga y velocidad. La medición de potencia se da como el dinamómetro registra la velocidad de rotaciones de los rodillos y la fuerza ejercida sobre ellos para calcular la potencia del motor. La potencia se puede expresar en caballos de fuerza, HP, o kilovatios, kilowatt. La medición del par motor, donde está el dinamómetro, también mide el par motor, que es la fuerza no rotacional aplicada por el motor. El par motor máximo se alcanza a una velocidad de motor específica y es crucial para determinar la capacidad de aceleración y rendimiento del vehículo. Los tipos de dinamómetros que existen son diferentes. En este caso se incluyen los dinamómetros de rodillo, que son los más comunes, el dinamómetro de freno, utilizado en aplicaciones industriales y competiciones, y dinamómetros de chasis para vehículos grandes como camiones y autobuses. Las aplicaciones de estos dinamómetros se utilizan en el desarrollo y la optimización de motores, la evaluación de mejoras de rendimiento como modificaciones de admisión y escape, al igual que la de nosotros, que
sería de chasis y para verificar la potencia real del motor en comparación con las especificaciones de fabricante. Bueno, principalmente aquí se puede visualizar una curva cuadrática, la cual está mucho más ampliada. Posteriormente se verá más a detalle, pero básicamente en esta diapositiva se logra referir básicamente la relación entre la altura del vehículo y la velocidad. Aquí vemos que el coeficiente Q, ¿cierto?, es menos 0,005 y nuestra B es 0,1 y C es 1. Básicamente todo esto muestra cómo la altura del vehículo cambia en función a la velocidad con una curvatura que se refleja en la función. Principalmente por aquí se puede reflejar la curva cuadrática, la cual se sacó de la función anteriormente mencionada. Aquí más a detalle, ¿cierto? Es una curva de forma cóncava, ya que sus valores principalmente son negativos. Se refiere a cóncava porque su recta tangente siempre va a ir hacia arriba y nosotros necesitamos los valores, los máximos valores que se puedan reflejar de nuestra ecuación. Principalmente por aquí se puede visualizar los valores de A, B, C y D, los cuales se realiza con la función, ¿cierto? Se van reemplazando los valores que nosotros tenemos estimados, se reemplaza y luego de eso resultan nuestros valores. Para luego realizar una tabla en una hoja de cálculo en la misma aplicación. Posteriormente se realiza un ajuste polinómico y en el cual se refleja la siguiente ecuación. En esta diapositiva, ¿cierto?, vemos la optimización de diseño, en la cual se puede visualizar una dinámica de fluido. Para esto es una pieza que vamos a optimizar en un túnel de viento, en la cual se logra visualizar en el A, donde afecta más el viento o la presurización, el coeficiente de presurización, ¿cierto? En la B se logran ver ciertas mejoras y ya definitivamente en el C se destaca la mejoría del producto, ya está listo para el mercado. Bueno, por aquí podemos visualizar, ¿cierto?, la área de impacto con respecto a la asignatura. Por aquí tenemos, ¿cierto?, el quinto semestre de cálculo diferencial, la cual podemos visualizar, ¿cierto?, que este incluso tiene referentes del área del primer semestre, ¿cierto?, mecánica de servicios. También tenemos del segundo semestre, tercer, cuarto, quinto y hasta incluso sexto semestre. Para todo esto es necesario, o más que nada puede reflejarse, ¿cierto?, en nuestro proyecto que presentamos. Conclusión. Dentro de la conclusión que logramos nosotros los técnicos, donde la integración de herramientas tecnológicas y el impacto en la industria automotriz y las recomendaciones para futuras investigaciones, se puede concluir que el prototipo diseñado representa un avance significativo hacia vehículos más eficientes y sostenibles. El diseño y las modificaciones implementadas han demostrado claramente su eficacia al reducir la resistencia al aire y el consumo de combustible, aspectos cruciales para mejorar la eficiencia energética. La combinación estratégica de las simulaciones CFD, análisis matemático con GeoGebra y pruebas en túnel de viento fue esencial para alcanzar estos resultados, proporcionando una comprensión profunda y detallada del comportamiento aerodinámico del vehículo. Este enfoque no solo tiene implicación inmediata en la reducción de costos operativos y en la disminución del impacto ambiental dentro de la industria automotriz, sino que también posiciona a los fabricantes que adoptan estas tecnologías como líderes en innovación y eficiencia. Las aplicaciones de estas técnicas no solo mejoran la competitividad de las empresas, sino que también promueven la sostenibilidad a largo plazo. Para futuras investigaciones, explorar el uso de materiales avanzados podría llevar estas mejoras aún más lejos, mejorando las propiedades aerodinámicas y de peso de los vehículos. Este enfoque continuo en la innovación tecnológica y la investigación de materiales podría abrir nuevas oportunidades para desarrollar vehículos aún más eficientes y ecológicos en el futuro. En resumen, el prototipo y las técnicas utilizadas representan un paso significativo hacia adelante en la evolución de la industria automotriz hacia la eficiencia y la sostenibilidad, destacando la importancia de la integración de herramientas tecnológicas avanzadas y la continua búsqueda de nuevas mejoras.
Gracias por su atención.